get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Pistoleros, forajidos, asaltantes, chicas de salón. Estas son las imágenes típicas que llenan nuestras mentes cuando pensamos en el Viejo Oeste, pero pocos, si es que alguien, creerían que el Viejo Oeste también era un lugar donde las personas transgénero a menudo escaparon y prosperaron. En este episodio, y para unirnos a las celebraciones del mes del orgullo LGBT+, exploraremos la historia poco conocida de personas que no se ajustaban a las normas tradicionales de género y las nuevas vidas que adoptaron en el Viejo Oeste. Estamos en Estados Unidos a principios del siglo XX, época victoriana todavía, como en el episodio anterior, así que recordemos cómo era la sociedad y el rol de la mujer. Durante la expansión occidental de la nación, a las personas de la congestionada costa este se les presentó la oportunidad de comenzar de nuevo y vieron a Occidente como un lugar más difuso y rebelde que pudo haber permitido que más personas vivieran de acuerdo con sus verdaderas identidades. Aunque no se menciona en el registro histórico tradicional, muchas historias sobre numerosas mujeres viviendo como hombres y algunos hombres viviendo como mujeres abundan en varias publicaciones de periódicos de ese periodo. Debido a las limitaciones de la sociedad victoriana, parece que las mujeres en particular se aprovecharon de mudarse al oeste para vivir como hombres porque no solo les dio la libertad que nunca podrían tener como mujeres de la época, sino que también les brindó el privilegio y la seguridad que los hombres habrían típicamente disfrutado. A finales de octubre de 1883, una historia inmoral emergió de Wisconsin y cautivó a los lectores de todo el país. Este hecho va a decirnos mucho acerca de cómo los americanos percibían los límites porosos entre la masculinidad y la feminidad a finales del siglo XIX. Los periódicos reportaron que Samuel Hudson había arribado a un pequeño pueblo con sus 2 hijos buscando a su esposa, quien había abandonado a la familia al norte de Illinois hacía varios meses atrás. Para su sorpresa, él encontró a su esposa posando como el recién casado Frank Dubois, ahora esposo de Gertrude Dubois. Frank y Gertrude Dubois rápidamente huyeron, impulsando una cacería que duró semanas y la cual fue cubierta por los periódicos en todo el país. Las narrativas de este periódico divulgan mucha información sobre la forma en que se construyeron la desviación de género, el deseo por personas del mismo sexo y la patología en 1880. La sexología era aún una ciencia emergente en este periodo y los editores de los periódicos tenían muy pocas autoridades a las cuales acudir si querían opiniones expertas sobre el significado de esposos femeninos como Frank Dubois. En el vacío de un fundamento científico plausible, los editores de los periódicos en todo el país crearon sus propias explicaciones del caso. Algunos vieron el caso de Dubois inofensivo, mientras que otros señalaron al matrimonio de Dubois para ridiculizar la noción de las mujeres haciendo el papel de un marido. Colectivamente, las publicaciones de los periódicos muestran que no había una sola narrativa coherente nacional que explicara el fenómeno de los transgresores de género a principios de 1880. Esta falta de cohesión es sorprendente dado el hecho de que este periodo fue testigo de un claro cambio en el lenguaje usado para describir la transgresión de género y las relaciones entre individuos percibidos como mujeres. De hecho, Frank Dubois es el último individuo que se describió en la prensa de circulación masiva como esposo femenino,
un término que había aparecido con frecuencia en los trabajos británicos y americanos desde mediados del siglo XVIII. Adicionalmente, el año en que Dubois apareció en las páginas de los periódicos a nivel nacional, apareció también la primera explicación del término lesbiana en una publicación americana. Así pues, dado que 1883 fue testigo del surgimiento del término lesbiana y la desaparición del término esposo femenino, uno podría asumir que los principios de 1880 marcaron el comienzo de una nueva era en cuanto al entendimiento del género y la sexualidad. No obstante, a pesar de la introducción y desaparición de estos términos, los 1880 no pueden ser anunciados como un mar de cambio en el que los americanos abrazaron un nuevo paradigma de género y sexualidad. En cambio, los americanos fueron lentos en aceptar el binario homosexual-heterosexual, e incluso cuando la literatura sexológica aparecía con mayor frecuencia en la prensa masiva, las teorías sexológicas tuvieron poca influencia en el entendimiento popular del género y la sexualidad de este periodo. En el siglo XIX, a las mujeres se les permitía perseguir conexiones íntimas con otras mujeres porque el deseo sexual sin una pareja masculina era, según ellos, inconcebible, o al menos inmencionable. Adicionalmente, la estructura social de la vida de la clase media era vivir en un mundo femenino. En este mundo, las relaciones homosociales acompañaban virtualmente cada evento importante en la vida de una mujer, desde el nacimiento hasta la muerte. Y dentro de este mundo de riqueza emocional y complejidad, la devoción y el amor a las mujeres se hizo una forma plausible y socialmente aceptada de interacción humana. En línea con las nociones victorianas de la falta de pasión femenina, la omnipresencia de relaciones cercanas entre mujeres permitió a estas relaciones parecer inocentes y a veces compatibles con matrimonios heterosexuales. Otra historia muy interesante es la de Harry Allen. De 1900 a 1922, Harry Allen fue uno de los hombres más notorios del noroeste del Pacífico. El oeste era todavía amplio y salvaje, y era un lugar donde la gente iba a buscar fortuna, escapar de la ley o comenzar una nueva vida. Allen hizo las tres cosas. A partir de la década de 1890, se hizo conocido como un alborotador, entrando y saliendo de la cárcel por robo, vagancia, contrabando o algo peor. Cualquiera que sea el crimen, Allen siempre parecía ser un sospechoso porque se negaba a usar ropa de mujer y en cambio se vestía como un vaquero, mantenía su cabello recortado y hablaba en tono de barítono. Allen, a quien se le asignó ser mujer al nacer, en realidad estaba lejos de ser el único hombre trans que se refugió en la frontera. A pesar de una aparente ausencia en el registro histórico, las personas que no se ajustaban a las normas tradicionales de género eran parte de la vida cotidiana en el Viejo Oeste, según Peter Boag, historiador de la Universidad Estatal de Washington. Mientras investigaba un libro sobre la historia gay de Portland, Boag se topó con cientos y cientos de historias sobre personas que se vestían contra su género asignado. Estaba sorprendido por el tamaño de esta población que nunca antes había encontrado en su época como historiador queer del oeste americano. Las personas trans siempre han existido en todo el mundo. Entonces, ¿cómo habían pasado desapercibidos en las memorias del viejo oeste? Boag cree que las personas transgénero en el este pudieron leer estas historias que dieron una especie de validación a sus vidas. Vieron el oeste como un lugar donde podían vivir y conseguir trabajos y llevar una vida que no podrían tener en el este más congestionado. En 1912, Allen fue arrestado en Portland acusado de esclavitud blanca, ya que había cruzado las fronteras estatales con una mujer llamada Isabel Maxwell, una trabajadora sexual que se hacía pasar por su esposa. En realidad, Maxwell era socia de Allen y los dos habían huido por la región para ir un paso por delante de la ley. La policía de Portland lo sentenció a 90 días de cárcel por vagancia, uno de esos vagos cargos que representan la falta de conformidad por el género.
Esta oportunidad de reinvención parecía estar particularmente disponible para las personas asignadas como mujeres al nacer que vivían sus vidas como hombres. En una entrevista de 1908 con The Seattle Sunday Times, Allen expresó su malestar con el sexo asignado. No me gustaba ser niña. No me sentía como una niña. Y nunca me parecía una niña. Dijo. Así que parecía imposible convertirme en una niña, y sintiendo el corazón enfermo de pensar que sería una marginada del género femenino, concebí la idea de convertirme en un hombre. La identidad de Allen fascinó a los periódicos locales que la catalogaron como parte del espíritu de la época de la frontera estadounidense. Una publicación la colocó entre la escoria de Occidente por su activa carrera de peleas de salón, contrabando, caza de broncos y robo de caballos. La prensa se quedó boquiabierta ante su arrogancia, su boca sucia y su inclinación por las bebidas duras. Allen encontró posibilidades casi infinitas en la vestimenta masculina y trabajó como camarero, barbero y estibador. De 1880 a 1930, la población de Seattle se disparó de alrededor de 3.500 a más de 350.000, un testimonio de las oportunidades que presentaba la ciudad. Según Boak, los periódicos locales ofrecen algunos de los registros más completos y extensos de personas que probablemente eran trans en la frontera. Naturalmente, estas publicaciones carecían del lenguaje o la comprensión de género que tenemos hoy, y los periódicos pagaron sus facturas con sensación, escándalo y conmoción. Así que obtuvieron muchos beneficios de los encuentros entre la sociedad civilizada, entre comillas, y los individuos que no se ajustaban al género. La identidad de Allen se destacó por lo pública que era. Por otro lado, muchas personas trans vivieron sus vidas sin llamar la atención de los periódicos locales. En la investigación de Boak era más probable que se descubriera el sexo asignado a una persona trans tras la muerte o una enfermedad grave. Cuando el leñador de 80 años, Sammy Williams, murió en Montana en 1908, el empresario de pompas fúnebres descubrió el sexo que le asignaron y dejó estupefacta a la comunidad que solo lo había conocido como hombre. Fue fácil para los tabloides y los historiadores de la época explicar a los hombres trans como una rareza de la frontera. Después de todo, era una tierra dominada por hombres, violenta, exigente físicamente y sumida en la opresión de las mujeres. Parecía lógico que ciertas mujeres pudieran optar por disfrazarse de hombres por seguridad y para obtener acceso al poder y la agencia sin ningún motivo extraño. Si la gente pensara que eres un hombre, no te molestarían ni abusarían de ti. Hay buena evidencia de que algunas mujeres se vestían como hombres para conseguir un empleo mejor remunerado, dice Boak. El mejor trabajo que la mayoría de las mujeres podían esperar en el viejo oeste era cocinar o hacer la limpieza. Por otro lado, alguien a quien se le asignara una mujer al nacer que pasara por un hombre podría ganar un salario real. En la década de 1870, Jean Bonnet, a quien se le asignó una mujer al nacer, fue arrestada varias veces en San Francisco por vestirse como un hombre. Aunque Bonnet explicó esta elección de vestuario como una elección de carrera, trabajaba como cazadora de ranas, un trabajo que simplemente no se podía hacer con un vestido. Usó ropa de hombre durante toda su vida, lo que sugiere una motivación más personal que un cheque de pago. Esta idea, entre otras, de que una persona podría asumir otra identidad de género por razones puramente prácticas, es parte de la razón por la que hay pocos registros explícitos de una historia queer del viejo oeste, y no dice casi nada sobre las personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer, pero que vivieron su vida como mujeres. Las mujeres trans tenían poca seguridad o comodidad que ganar viviendo como mujeres, y Boak encontró muchas menos de sus historias en su investigación. Está, por ejemplo, el caso de la mujer que solo se conoce por su apellido de casada, la señora Nash. Nacida en México y asignada como varón al nacer, Nash trabajó como lavandera para la 7ª Caballería en Montana durante más de una década, tiempo durante el cual se casó con 3 hombres alistados diferentes. Cuando Nash murió de apendicitis en 1878,
La mujer que preparaba su cuerpo para el entierro descubrió su sexo asignado. En los meses siguientes, los periódicos nacionales que cubrían su caso afirmaron que siempre se la había visto como una persona ajena a su género, pero los relatos de testigos presenciales recopilados en el Bismarck Tribune la describieron como una mujer respetada, decoradora de interiores, partera y preciada cocinera de tamales, parte central de la comunidad de Fort Lincoln. A medida que Occidente cambió, también lo hizo su aparente predominio de vestimenta no conforme, que no podía coexistir con la América civilizada y asentada. Cuando la frontera se cerró y el viejo oeste desapareció, estas personas que encontraron una vida allí, que encontraron validación allí, también desaparecieron de nuestra historia. Dice Bowack. El único pensamiento que se ha quedado en la mente de Bowack a lo largo de su investigación fue la gran capacidad de recuperación de las personas trans que lucharon por una vida en la frontera. En particular, se sintió atraído por el caso de Alice Baker, a quien se le asignó un varón al nacer y trabajaba como maestra de escuela en Oklahoma. Después de que alguien la denunció a la policía, viajó a lugares, Colorado, Oregon, Kansas, hasta que la atraparon, cada vez comenzando de nuevo con un arsenal de nombres: Alice, Mabel y Madeleine Baker e Irene Pardee. Estos encuentros con la ley, sin embargo, no parecieron impedir que Baker viviera como su verdadero yo. Recibió propuestas de matrimonio de varios ministros evangélicos y un abogado, con el último de los cuales se casó. Antes de que Baker desapareciera del mapa en 1913, había viajado a Japón, donde ella y su esposo vendían billetes falsos por oro. Tenía la evidencia de que lugar tras lugar y año tras año, ella sobrevivió. Dice Bowack. Claramente fue alguien que realmente luchó y tuvo éxito a pesar de todos los reveses que conllevó ser ella misma. Es importante que hagamos una anotación a este punto. Para este episodio nos apoyamos en parte en el libro True Sex: The Lives of Trans Men at the Turn of the 20th Century, escrito por Emily Skidmore. Dado que el término transgénero no surgió sino hasta finales del siglo XX, no era una categoría que estas personas hubieran utilizado, pero Skidmore ve a trans en lugar de transgénero como un término general útil para reconocer y abarcar la variación de género expresada por individuos históricos, por lo que decidimos mantener la misma terminología en este episodio. Se preguntarán, ¿cómo conocemos estas historias? Las de personas que no salieron en el periódico, las que se mantuvieron su identidad de género. Como lo mencionamos, a menudo la discrepancia entre la biología y la personalidad salió a la luz solo después de la muerte. En el siglo XXI podemos suponer que las revelaciones fueron sensacionales en ese momento, y en algunos casos sí lo fueron. Algunos de los hombres eran pícaros, involucrados en estafas o comportamiento escandaloso. Uno se hizo conocido por una propensión a los paseos en carruaje con mujeres que no eran su esposa. El descubrimiento de que un operativo de Tammany Hall que escupió como un hombre, bebió como un hombre y maldijo como un hombre. Como dijo un vecino, inspiró a un colega a pedir el vello facial como requisito previo para la actividad política. Y el auge de las agencias de prensa y los sindicatos de periódicos significó que lo que alguna vez habría sido un desarrollo local a menudo se convirtió en un evento nacional. Pero la sorpresa no siempre se convirtió en shock. Esta fue la era en la que la ciencia médica comenzó a inspeccionar, etiquetar y catalogar las numerosas variedades de comportamiento sexual humano que se apartaban de lo que la reina Victoria habría reconocido como aceptable, y uno tiende a suponer que la prensa participó en la vigilancia del binario de género. Pero, de hecho, el hallazgo más notable de Skidmore es la frecuencia con la que se aceptaba a los hombres trans como pilares de la comunidad, incluso cuando se conocía o sospechaba su asignación de género al nacer. En un caso, el sexo de un individuo fue catalogado como incierto en los datos del censo, recopilados por un vecino conocido desde hace mucho tiempo, que presumiblemente fue demasiado cortés como para preguntar. La hombría era al menos
tanto un estatus moral como una categoría sexual, establecida a través del trabajo duro, el buen comportamiento y la capacidad de mantener a la familia. Existían leyes de marido vago para hacer cumplir tales normas en aquellos con la anatomía, pero no la diligencia para calificar como hombres de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta ley? Una mujer que encarnaba plausiblemente la virilidad estaba, en efecto, logrando algo admirable. Su decisión de vestirse con ropa de hombre podría explicarse como una excentricidad de gusto o incluso como una cuestión de comodidad o conveniencia completamente comprensible. Y aquí podríamos tal vez remitirnos al movimiento de reforma de la vestimenta de la que hablamos en el capítulo anterior. De vez en cuando, los redactores de periódicos sacaban conclusiones más o menos feministas. Por fin, la mujer ha demostrado su igualdad con el hombre, en palabras de un editorialista. Por fin, Susan B. Anthony está reivindicada. La asombrosa carrera de Murray Hamilton Hall, una mujer conocida toda su vida como hombre, demuestra la afirmación de la señorita Anthony de que las mujeres pueden defenderse de los hombres en todos los aspectos de la vida, en los negocios, en la política y en los asuntos públicos. Hasta aquí llegamos con esta historia, o bueno, por lo menos en este episodio. Esperamos que hayan aprendido mucho, así como lo hicimos nosotras durante esta investigación. Como les hemos mencionado, consideramos muy importante conocer nuestra historia para poder entender nuestro entorno, la realidad de las personas que están alrededor nuestro para escribir un destino diferente y pues qué mejor que hacerlo a través de los ojos de la moda. Gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, historia y moda-bajo. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos han hecho comentarios, que nos ayudan a mejorar, que nos dan muchos ánimos. Nos alegra saber que estos episodios les están sirviendo a muchos para investigaciones que están haciendo, para sus clases, y también agradecer a French Face Agency, que es nuestro sugar. No, no es cierto, es nuestro patrocinador y nos ha apoyado mucho con la plataforma para el curso, porque sí, recuerden que tenemos un curso de historia para quien quiera meterse de lleno en este fascinante universo. Toda la información igual nos la pueden solicitar a través de nuestro Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.